buenos días. La lectura en este segundo día de esta última semana está en Génesis, capítulo 1, versículos 28 al 31, donde dice: Les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y os da semilla, os servirán de alimento. Pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les servirá de alimento. Y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Luego tenemos una segunda lectura en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Y dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y Dios le dio al hombre esta orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Después dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y hay una lectura final en Génesis 3, 16 a 24. No la vamos a leer toda porque es un poquito larga, pero es la condenación sobre nuestros primeros padres. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Al hombre dijo: por cuando le hiciste caso a tu mujer y has comido del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa, etcétera, etcétera. El interés en estas lecturas de la palabra de Dios, que tengo en mis manos con mucho cariño, como tantas otras versiones de la Biblia que son tan útiles y que uno ama y las que uno disfruta cada día leyendo la palabra de Dios, pues en el contenido de la palabra de Dios es un Dios que habla, un Dios que se comunica, un Dios que viene a nuestro encuentro. Y en estos tres primeros capítulos de la Biblia vemos esas manifestaciones de Dios en medio del relato de la creación, y precisamente mostrando cómo Dios ha colocado al ser humano en un ambiente natural, pero también dirigiéndose al ser humano y mostrando las pautas de comunicación con las cuales este Dios creador y soberano y todopoderoso habría de relacionarse con su criatura. Así que lo primero que encontramos de Dios al hombre es un mandato, como hemos leído en el capítulo 1, llamándolos a cumplir la vocación de dominar el orden creado. Luego, nos dice Packer, viene la palabra testimonio, en la que Dios explica que las legumbres, los cultivos y las frutas fueron hechos para que el hombre y los animales se alimenten. Luego tenemos la palabra prohibición, con la sanción correspondiente, es decir, cuando Dios se arrima a Adán y Eva, les habla de nuevo y esta vez les advierte acerca de la responsabilidad que ellos tenían. Y finalmente encontramos la palabra promesa, tanto favorable como desfavorable, porque aunque el hombre ha caído, Dios le busca, Dios se comunica con él y afirma que habrá una victoria sobre la serpiente a través de la simiente de la mujer. Pero de todas maneras habrá dolores en el parto, trabajo fatigoso, muerte segura y las consecuencias de haber roto el mandamiento que Dios había estipulado. Así que en el marco de estos breves capítulos, los tres primeros capítulos, ya vemos cómo Dios marca las relaciones con las que Él va a seguir manifestándose a lo largo de los tiempos. Vemos el relato bíblico y Dios encontrándose con sus hijos, hablando con Abraham, hablando con Isaac, con Jacob y luego con el pueblo de Dios.
pero siempre dentro del marco de cada una de estas manifestaciones que hemos mencionado. Ahora bien, en esta mañana quisiera añadir a la reflexión que tenemos plasmada en este segundo día del devocional algunas ideas para valorar lo que es la palabra de Dios. Ya Abraham nos dijo mucho el domingo, espero que hayáis tomado nota de los puntos abundantes y claros que él compartió, pero quiero también recordar algunas cosas más. La Biblia es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para con los hombres. Su tema central es la salvación por medio de Jesucristo. Es decir, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos saber lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, allí en la palabra de Dios la vamos a encontrar. Y básicamente lo primero que vamos a encontrar es que Dios quiere tener una relación personal a través de la salvación, a través de la obra de Cristo, a través de la redención efectuada por el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y para poder presentarnos delante del trono de Dios con libertad y confianza, como más tarde habrá de enseñarnos el Nuevo Testamento. La historia de la producción, preservación y transmisión del texto bíblico demuestra que es un volumen único, al punto que solo puede ser explicado por el hecho de que procede de Dios, que es sobre Dios y que obviamente ha sido protegido por Dios. Biblia es un término que se deriva de la palabra griega biblos y se refiere al contenido. Hay 66 libros en nuestras Biblias, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, escritos por 40 autores en un período aproximadamente de 1600 años. Ahora, la palabra testamento significa pacto. El Antiguo Testamento es el pacto o acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación antes de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento es el pacto o acuerdo que Dios hizo con el hombre acerca de su salvación después de la venida de Cristo. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, aunque algunos breves pasajes fueron escritos en arameo. Cerca de 100 años antes de la venida de Cristo, todo el Antiguo Testamento fue traducido al griego en una versión realizada en Alejandría y llamada de los 70, por un grupo de 70 eruditos que se reunieron para comenzar la traducción que se realizó luego a lo largo de muchísimos siglos. Es decir, estos 70 no pudieron acabarla, pero fueron los iniciadores de una tarea que llevó décadas llevar a cabo y que le dio nombre y la conocemos como la Septuaginta o la 70, y se nos explicaba el domingo que es la versión que el Señor Jesucristo citó cuando utilizó las palabras del Antiguo Testamento para dar respuesta a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y también para enseñar a sus discípulos. Él utilizó esa versión dejándola como ejemplo de cómo nosotros hoy podemos usar traducciones. Él no se refirió directamente al texto hebreo, sino que citó claramente de la Septuaginta. Ahora bien, el Nuevo Testamento se escribió en griego y las Biblias que hoy tenemos en nuestras casas, en los países hispanohablantes, en castellano, son traducciones de estas lenguas originales, las que hoy son conocidas como lenguas muertas, es decir, lenguas que ya no evolucionan, sino lenguas muertas, las cuales los expertos estudian y profundizan
y van descubriendo más y más cosas que enriquecen las versiones que hoy tenemos y en las cuales Dios nos habla con absoluta claridad, profundidad y determinación a cada una de nuestras vidas. Ahora bien, algunos contrastes que nos van a ayudar a clarificar el estudio de esta palabra que es su verdad, como hemos titulado este capítulo. El Antiguo Testamento es un pacto basado en la ley. El Nuevo Testamento es un pacto basado en la gracia. El Antiguo Testamento comienza con Dios, el Nuevo comienza con Cristo. El Antiguo Testamento, en él Dios hace una demanda. En el Nuevo Testamento básicamente hace una oferta. En el Antiguo Testamento las palabras clave serían haz esto. En el Nuevo Testamento la palabra clave es yo haré. La ley pasa sentencia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo la gracia salva. Podríamos decir que en el Antiguo Testamento predomina la muerte, en el Nuevo Testamento predomina la vida. En el Antiguo Dios se presenta como juez, en el Nuevo Dios se presenta como Padre. Los hombres hacen promesas y las quebrantan en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios hace promesas y las cumple. En el Antiguo tenemos el símbolo, en el Nuevo tenemos la sustancia. En el Antiguo todo comienza, en el Nuevo todo se completa. El Antiguo gira en torno al Sinaí, al monte Sinaí, donde Dios reveló la ley a Moisés. El Nuevo Testamento gira en torno al Calvario y la obra de Cristo en la cruz. El Nuevo está contenido en el Antiguo. El Antiguo está explicado en el Nuevo. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Podríamos señalar que en el Nuevo es todo mejor, que el Antiguo Testamento, según afirma el libro de Hebreos, aunque solo podríamos llegar al segundo, al Nuevo, a través del primero. Por eso es que damos completa autoridad al Antiguo Testamento y como palabra de Dios. No la tenemos en menos ni la menospreciamos. Encontramos enseñanzas fundamentales, profecías, a un Dios que se revela a través del Antiguo Testamento. Y no tiene para nosotros en absoluto menos valor que el Nuevo Testamento. La Biblia, como veremos mañana, desde el Génesis al Apocalipsis, es la palabra de Dios. La Biblia constituye un solo libro, una sola historia, un solo relato, el de Dios. Detrás de 10.000 acontecimientos está Dios, el constructor de la historia, el hacedor de las edades. La eternidad limita uno de los lados y la eternidad limita al otro, y en el tiempo se encuentra al medio. Génesis, los orígenes, Apocalipsis, el final, y en todo el lapso entre uno y otro, Dios prosigue con sus planes. Podemos examinar hasta los mínimos detalles en todas partes y veremos que a través de todas las épocas un único y grande propósito está invariablemente presente: la intención eterna del Dios Todopoderoso de redimir a un pueblo arruinado. Por eso nos unimos al Salmo 138, 2 y 3, que dice: me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y nuestra oración escrita esta mañana es: amado Padre, muchas gracias por tu amada palabra, por dejar las cosas tan claras desde el principio. Todo en la Biblia aparece envuelto en tu gracia y tu amor, y ante la majestad de ella y nos inclinamos hoy, inclinamos nuestros corazones para resaltar su importancia y su grandeza, como dices en el Salmo 138. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.